de uma gripezinha ou resfriadinho. Muy importante contar con la población, con la concientización de la misma. Vamos a ser absolutamente inflexibles. We have the best economy, the most advanced healthcare, and the most talented doctors, scientists, and researchers anywhere in the world. Ecuatorianos, la vida de todos ustedes será siempre mi prioridad. Por eso, hoy la salud es lo más importante. Estamos enfrentando una guerra, y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Este año, la sociedad global sufrió el impacto de una catástrofe para la que todavía se busca una solución: la pandemia del coronavirus. Sabemos que este virus desveló alrededor del mundo una crisis profunda, no solamente sanitaria, sino también económica, social y política. La sociedad en su conjunto se vio desconcertada ante la imposición necesaria de nuevos paradigmas globales, nuevas formas de vivencias y la constante lucha contra la imposibilidad colectiva. El COVID-19 no tocó timbre y nos vimos arrasados por sus consecuencias. Intentando lidiar con eso que no se entendía y con las herramientas que cada país disponía, los gobiernos de distintas naciones fueron manejando el tema y aprendiendo la marcha. Algunos mejor que otros, provocando y evitando tragedias en el colapso del sistema de salud, el número de muertes y la rigurosidad del aislamiento social. Se hizo más que evidente que si un Estado presente en las cuestiones de salud pública, más difícil aún es combatir un problema de tal magnitud colectiva. En el recorrido de nuestro ciclo lectivo hemos estudiado la situación de diferentes comunidades de pueblos originarios a lo largo de la historia. Supimos desde entonces entender el escenario en el que son posicionados como personalidad estatal, en palabras de Gastón Gordillo y Silvia Hirsch, una presencia ausente. Reconocer este concepto es importante para entender el alcance y el impacto de sus identidades colectivas en la construcción de las sociedades contemporáneas. Y como este posicionamiento es producto de una violencia sistemática y hegemónica que se despliega sobre sus cuerpos, territorios y vidas. Hablamos de presencia ausente cuando decimos que la realidad de estos pueblos estuvo impregnada tácitamente en la historia como una huella. Poblaciones que no se nombran, que quedan aisladas discursivamente de los conceptos de identidades nacionales, pero que cuyos cuerpos, aún así, forman parte de los imaginarios culturales que se encuentran debajo de la alfombra. Debemos preguntarnos, entonces, ¿dónde y cómo se habla de estas comunidades? ¿Qué tipo de representación obtienen en los medios de comunicación? ¿Qué grado de visibilidad tienen sus problemáticas? Y por último, y no por eso menos importante, ¿cuáles son las condiciones de existencia de estos pueblos en el marco de esta profunda crisis sanitaria, política, económica y social? La respuesta parece evidente: una situación de negligencia. Esta presencia ausente está compuesta por más de 476 millones de pueblos indígenas en el mundo, que se encuentran repartidos en todas las regiones del mundo, desde el Ártico hasta los bosques tropicales. Estadísticamente, estos pueblos constituyen más del 6% de la población mundial. Los indígenas que viven en aldeas rurales se han podido permitir aislarse en sus comunidades para intentar evitar la entrada del virus. La mayoría de estos pueblos han declarado su aislamiento total como forma de protección frente a la COVID-19. Hoy vamos a hablar específicamente de las comunidades del país de Ecuador. Pero antes es necesario tener en cuenta un par de cosas. El 27 de febrero surgió la primera sospecha de ingreso del coronavirus al país por un ciudadano que venía de España. Finalmente, 2 días más tarde, se confirma el primer caso de este virus. El 12 de marzo inicia la cuarentena en Ecuador, con suspensión de clases, suspensión de eventos masivos y cuarentena a pasajeros internacionales. Impactó sobre todo a la ciudad de Guayaquil, que en mayo alcanzó a tener la tasa de contagios más alta de Latinoamérica. Al día de la fecha, el país registra 186.436 casos confirmados, 164.009 recuperados y 13.264 muertes. Están en un potencial peligro de etnocidio. En este momento estamos enfrentando la crisis de salud en todo el pueblo Waorani, que apenas hemos comenzado a descubrir que nuestras personas están con COVID positivo.
hemos sufrido no solo casos de positivos, sino las muertes de nuestros piquenanes. Cada muerte de nuestros piquenanes significa perder un espacio tan grande como Nacionalidad Guaraní. A las amenazas que representan las actividades extractivas, que operan sin control a través de hidroeléctricas, petroleras, mineras y madereras, hoy se suma esta pandemia. Para responder a este nuevo peligro, los gobiernos de América Latina han replicado los mismos patrones históricos frente a las problemáticas de los pueblos indígenas: indiferencia, inacción e imposición. A este país, liderado actualmente por Lenín Moreno, el coronavirus llegó en medio de una profunda crisis económica. Desde su llegada al gobierno, Moreno fue limitando la capacidad del Estado para intervenir en la economía, lo cual limita su campo de posibilidades de acción en el marco de este contexto tan difícil. Algunos catalogaron la situación de Ecuador, así como la de Brasil y Chile, como un shock neoliberal. Ya en mayo, el sistema sanitario de la ciudad colapsó ante el creciente número de muertes. Si bien Moreno lanzó un bono familiar de $60 que se entregaría durante los meses de abril y mayo a las personas con ingresos por debajo del salario básico, el gobierno estimó que apenas 950.000 ecuatorianos recibirían el bono. En Ecuador viven 17 millones de personas. El 60% de la mano de obra es informal, por lo que el aislamiento dejó a millones de familias sin su principal fuente de dinero. Por otro lado, la ley humanitaria estipula un recorte en los salarios públicos, según denunció el sociólogo económico Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización. Él mismo dice: aprovechan este contexto para continuar aplicando las medidas que exige el FMI. El gobierno planteó un recorte salarial del 10% que no se aplicará solo durante la crisis, sino de forma permanente. Para el FMI y Moreno, el sector público es el gran culpable de esta crisis económica. El académico sostuvo que con estas medidas el gobierno va a contramano de lo que está haciendo el mundo para enfrentar la pandemia. ¿Y qué pasa con las comunidades? Este aislamiento implica un riesgo de desabastecimiento para muchas comunidades ya de por sí abandonadas por los poderes públicos. Algunas aldeas indígenas de Ecuador están al límite. Si esto se prolonga durante una semana más, se quedarán sin alimentos, explica Díaz desde La Coica, que destaca que muchas localidades no tienen acceso a agua potable. Este líder del movimiento indígena latinoamericano solicita que los gobiernos otorguen un salvoconducto a las organizaciones indigenistas avaladas para que auxilien a las familias aisladas con suministros de comida, medicinas y agua potable, respetando los protocolos sanitarios. Pero no es nuevo que sus reclamos sean ignorados. Desde hace años, los pueblos están en un estado de movilización constante por la lucha en defensa de sus derechos ambientales. En palabras de Mónica Chuji, activista indígena ecuatoriana, la filosofía del buen vivir, concepto traído de la cultura quechua, que habla de un estado de bienestar en el ser humano a partir de la armonía social, política, cultural y económica, ha sido utilizada por los gobiernos populistas para encubrir la expropiación de los recursos naturales y los territorios indígenas. Relató que en el caso del Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, miembro de Alianza País, se vivió una década de divorcio entre el discurso y la realidad. Incluso se pusieron en la Constitución los principios de la plurinacionalidad y el sumás causai, buen vivir, que se folclorizaron y terminaron siendo clichés sin contenido. Se vulneraron de manera sistemática los derechos colectivos, la consulta libre, previa, informada y con consentimiento, así como el derecho a la cultura para dar paso a la economía extractivista. Salomé Aranda, líder indígena del pueblo quichua, condenó públicamente el posible impacto ambiental de las actividades de extracción de petróleo en la cuenca del río Villano en la provincia de Pastaza. En plena pandemia, los derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana han contaminado ríos de los que dependen, hoy más que nunca, cientos de poblaciones ribereñas en aislamiento para obtener agua y alimentos. En este sentido, la falta de agua segura y potable hace inviable la más elemental medida de protección frente al virus, lavarse las manos con frecuencia. En Ecuador, apenas el 30% de la población indígena dispone de este servicio básico frente a un 60% de la población no indígena. La contaminación del agua produce muertes y al año hay aproximadamente 120.000 personas afectadas. En 2015 se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los participantes discutían sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a lados, Taga Eri y Taro Menane,
que se vino dando durante los últimos 12 años. Ante ello, se tomaron medidas que el Estado debía cumplir. Pero ante el incumplimiento del Estado ecuatoriano, en septiembre del año 2020, se elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano, a pesar de ser su responsabilidad internacional. Se espera una sentencia en los próximos 2 años. Porque nosotros en 2012 fuimos vulnerados, engañados por parte del Estado, por eso estamos aquí como presente para reclamar nuestros derechos, para reclamar que haya la justicia, ¿no? Porque solo la gente del Estado fueron a engañar diciendo que es la consulta, ofreciendo muchos materiales, pero nunca informaron los impactos que iban a pasar en las comunidades. La dirigente de la Municipalidad Guarani de la provincia de Pastaza, de Monte, de Enquimo, mencionó la relación existente entre los territorios donde hay empresas petroleras y los contagios registrados en comunidades indígenas. Las empresas petroleras estaban trabajando durante la pandemia y fue ahí el primer contagio. El Estado, como ya vimos, ha fallado en cumplir una sentencia relativa a la protección de sus vidas. Citamos a una nota de Amnistía Internacional, escrita por la referente indígena Nadino Calapucha. La misma expresa: las demandas hasta el momento no han sido escuchadas. Por ello, y conforme a nuestros principios como pueblos indígenas, hemos generado protocolos propios de atención, planes de emergencia y acción teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad. En algunos casos, por ejemplo, nos organizamos para limitar y controlar la entrada y salida a las comunidades. Además, se ha incrementado y masificado el uso de medicina ancestral, se han generado campañas propias de información y cuidados, y se han conformado grupos específicos de ayuda, que coordinan la distribución de medicinas y alimentos para los sectores más afectados. Empresas grandes, fábricas grandes están destruyendo, ¿no? Es momento ahora como pueblo o en el mundo tienen que unir esa lucha, parar para vivir bien. Si no paramos, si no hacemos acción, eso quiere decir que nosotros mismos estamos destruyendo el planeta. Los pueblos indígenas de Ecuador tuvieron que recurrir al uso de medicinas tradicionales debido a la falta de ayuda estatal. No tenían otra opción más que combatir al COVID-19 con la medicina ancestral. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana recomendó a todas las etnias que se alejen de las ciudades, que se concentren en el cultivo de sus chacras, que bloqueen los accesos a sus comunidades y que recurran a la medicina natural. El índice de contagios en las 6 provincias amazónicas de Ecuador es oficialmente de casi 5.000, un 10% de los casos a escala nacional. El Estado, aseguran las ONG, no realiza allí el mismo número de pruebas, y por ello han internacionalizado su lucha para que se les dedique los recursos necesarios. Además, proyectos como el de la Universidad de las Américas reflejan índices bastante más altos, y advierten de la amenaza de un etnocidio. Lo cierto es que los pueblos indígenas de Ecuador, así como las comunidades de toda Latinoamérica, se encuentran completamente desamparadas en este contexto de crisis social. Ante la inacción, la negligencia y el abandono estatal, se tienen que arreglar como pueden, sin acceso a derechos básicos, con sus territorios siendo continuamente violentados y con una tasa de muertes cada vez mayor. Las comunidades indígenas, las organizaciones sociales que las amparan, y el pueblo, tanto quienes están en contacto con esta realidad, como quienes las estudiamos para informarnos, no cesaremos de denunciar estas constantes amenazas a la integridad de los derechos humanos y seguiremos alzando las banderas de la soberanía latinoamericana, continuando la lucha por el reconocimiento de una existencia digna y repudiando los accionares de estados neoliberales, imperialistas y abandónicos.